Bienvenidos. En la tarde de hoy conocerán de una manera breve y clara todo lo referente a la comunicación alternativa. Empecemos preguntándonos, ¿qué es la comunicación alternativa? Es el resultado de un proceso social alternativo que difiere en forma, función y contenido al proceso social propuesto por el sistema dominante, guiado por la relación del gobierno y los medios de comunicación tradicionales. Para ponerlo un poco más claro, pensemos en dos sistemas dominantes de comunicación en nuestro país, Familias Ardila Lule y Santo Domingo. Este tipo de comunicación surge de la necesidad de contar la realidad de la vida social. Es una propuesta social diferente, rompiendo con los esquemas de la comunicación regulada por normas, autoridades y contextos políticos. Según la UNESCO, la comunicación alternativa se refiere a estructuras y tradiciones que se establecen como extras a la tradición principal, debido a que ésta no satisface plenamente las necesidades de comunicación de ciertos grupos. Surge de y para la comunidad. Se origina en la mente de individuos que, inspirados por la realidad, proponen una mirada ajena a la del poder, que por lo regular resulta más crítica que la difundida por los medios tradicionales y controlados. Para que esta comunicación exista es necesario unos medios o herramientas con las cuales se pueda difundir la información. Estas herramientas son denominadas medios alternativos, los cuales han estado vinculados con el desarrollo de las sociedades. Se plantean como todos aquellos medios que están en oposición a los medios masivos, que son ampliamente consumidos y con acceso mayoritario. Desde hace muchos años nuestros ancestros aplicaban diferentes medios de comunicación alternativa mientras desarrollaban la capacidad de hablar. Estos medios, por ejemplo, fueron la pintura en cavernas, las cuales contaban lo que nuestros ancestros realizaban en el día a día. Bueno, tampoco nos tenemos que ir tan atrás. En épocas de guerra, la clave Morse sirvió como medio alternativo de comunicación. El gran acierto de los medios alternativos es que nacen a partir de la visión de los propios individuos, aquellos que en su diario existir son partícipes de la realidad social. En los años 60 y 70, gracias a la generación de formas de comunicación, se presenta el auge de los medios alternativos del mundo. Si en un principio se dispuso de agua potable, luz eléctrica, calefacción y transportes, con el correr del siglo se comenzó a disponer masivamente de televisores, radios, computadores y faxes. Los medios alternativos nacen de una necesidad social, ya sea educativa, humana, cultural, ambiental, política, económica, etc. Invitan a la movilización social y su razón de ser es promover y convocar ideologías y eventos específicos. Han tenido un gran apogeo a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías como la Internet, entonces pueden manifestarse ya sea virtual o físicamente. Su objetivo es impulsar la concientización social y generar la retroalimentación entre el medio y la audiencia de manera continua. En la actualidad enfrentan al capitalismo y al neoliberalismo ideológica y culturalmente. El neoliberalismo hace referencia a una política económica que pretende reducir al máximo la intervención estatal en materia económica y social, defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garantizador del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país. El enfoque de estos medios puede ir de lo local a lo global, dependiendo del contenido que éste exponga. Muchas veces los medios alternativos surgen de la necesidad de expresar una realidad social específica y local, pero con el paso del tiempo son capaces de evolucionar a expresiones más globales, las cuales encierran causas o ideologías más generales como las mencionadas anteriormente. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es el financiamiento de estos medios? Los medios alternativos cuentan con diversas fuentes de financiamiento, las cuales pueden ser propias, de fundaciones o autogestivas, pero muy pocas veces ligados al Estado o a la publicidad. Que quede claro que los medios alternativos no tienen fines comerciales. La audiencia de estos medios tiene la ventaja de poder participar en la producción, es por ello que los consumidores pasan de ser pasivos a activos, o también definidos como presumidores. Esta definición se la asigna Alvin Toffler, escritor futurista estadounidense conocido por sus discusiones acerca de la revolución digital, la revolución de las comunicaciones y la singularidad tecnológica. Los medios alternos se traducen como una salida a la información que los medios tradicionales no abarcan, pero esta tiene que ser elaborada por las partes interesadas, por los afectados, por los personajes de la realidad social, es decir, por el pueblo mismo. Uno de los puntos más importantes de la comunicación alternativa es su carácter social
y para lograr comprender tal carácter hay que analizar los procesos comunicativos: elaboración, difusión y lectura. El primer momento, la elaboración de mensajes alternativos, corresponde a la adscripción a un proceso social específico, es decir, los mensajes se elaboran en función de una realidad social, pretendiendo con ello plantear hechos, problemas y circunstancias para concientizar sobre ellos. A diferencia de la comunicación tradicional, en la que los mensajes parecieran elaborarse en función del posible impacto que generen en la audiencia al ser emitidos. La difusión de la comunicación alternativa tiene medios distintos a la tradicional y depende del proceso social del que forma parte. Los mecanismos alternativos en la actualidad son las mantas, muros, volantes, periódicos, radios y todos los medios que existen en la red de redes, web, blogs, foros y chats. Sin embargo, para que los medios alternativos sean parte de un proceso de comunicación social, necesitan ser leídos por un público alterno. La lectura alternativa significa ofrecer la concientización, es decir, las bases para la acción y el cambio, lo cual solo se logra cuando la lectura es compartida por varios individuos. Es por ello que las nuevas alternativas de comunicación social en la web prometen tanto. Permiten la construcción de mensajes velozmente para ser difundidos en blogs, diarios, revistas, radios y foros, originando la retroalimentación instantánea a lo expuesto y la continua regeneración de la comunicación alternativa. Desde los años 60 y 70, lo alternativo en comunicación se ha entendido como lo otro a la comunicación dominante. Es aquella producción que surge de una gran cantidad de grupos sociales excluidos de los espacios de decisión y debate público en la sociedad, así como de los flujos de información que circulan masivamente. Las diferencias sociales, la exclusión, la concentración del poder en manos de unos pocos se reflejan también en el ámbito de la comunicación. Estas desigualdades y el contexto latinoamericano de ese momento dieron lugar al nacimiento de múltiples experiencias de comunicación barrial, popular, participativa, local y contestataria. Pero hoy, a comienzos del siglo XXI, si bien se conservan enormes brechas sociales y prevalecen la inequidad y la exclusión, los retos para la comunicación son diferentes. La globalización, las tecnologías de la información, el surgimiento de otras culturas juveniles, la ruptura de las fronteras de los estados-nación, el surgimiento del ciberespacio, han generado nuevos lenguajes y nuevas formas de apreciación de la realidad que nos llaman también a formas creativas de resistencia y de participación en lo público. A esta comunicación conocida como alternativa, popular o de base, le ha llegado la hora de replantearse. Dentro de estas nuevas formas de apreciación de la realidad, nace en 1974 la Revista Alternativa en Colombia. Decir que la Revista Alternativa es la publicación periódica más famosa en la historia de la izquierda en Colombia tal vez sería una exageración. Pero decir que ha sido, y es una de las más debatidas, a pesar de que dejó de circular en 1978, es del todo cierto. ¿Pero qué hizo y hace tan especial la Alternativa? Entre otras, las siguientes razones. Primero, fue una experiencia pionera de la comunicación alternativa en Colombia. Segundo, logró para la época y el contexto de desarrollo del país un significativo nivel de conceptualización del periodismo moderno. Tercero, padeció agudos conflictos internos de carácter político e ideológico, muy propios de la izquierda de aquella época. Alternativa, en su primera versión colombiana, fue impulsada principalmente por los célebres intelectuales de la escena nacional, Gabriel García Márquez y Orlando Fals Borda. A ellos se sumó el periodista Enrique Santos Calderón. García Márquez era ya un escritor consagrado, amigo del cambio social y ante todo un intelectual que no estaba afiliado a ninguna corriente o partido de izquierda en particular. Fals Borda se había separado de la vida universitaria desde 1969. Al calor de la ruptura producida en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, fundando en 1970 la Fundación Rosca, junto con otros académicos en similar condición. El resultado de esta actividad fue la metodología de la investigación, acción, participación. Enrique Santos Calderón era un joven periodista que escribía la columna Contraescape en el diario El Tiempo, propiedad de su familia. La columna se caracterizaba por una argumentación fuerte y crítica, y de evidente tono izquierdista. En diciembre de 1973 ya era un hecho el surgimiento de la Revista Alternativa, cuyos socios serían la Fundación Pro Artes Gráficas de Enrique Santos, la Fundación Rosca de Fals Borda y García Márquez. Por estos mismos días, Enrique Santos desarrolló una amplia discusión con Jaime Batemán Cayón,
cuyo grupo también se disponía a lanzar el movimiento 19 de abril, M19, prácticamente al tiempo que se lanzaría el primer número de Alternativa. El M19 el 17 de enero de 1974 y Alternativa el 18 de febrero. Juntos encontraron gran afinidad entre los dos proyectos, pues coincidían en la necesidad de generar formas de comunicación política superiores al sectarismo y el dogmatismo que caracterizaba a la izquierda de la época. A partir de ahí, el M19 participó en varios periodos de la revista tanto periodística como económicamente. Por ejemplo, Carlos Duplat, que poco después se haría militante del M19, fue el primer encargado del diseño de la revista, y más adelante, Gerardo Quevedo, otro militante, fue su gerente, ya en la etapa final de la revista, cuando se profundizó la influencia del M19. La revista era un impreso de altísima calidad. Sus artículos, siempre de redacción impecable, eran dirigidos por una visión explícita acerca del papel a jugar como medio de comunicación. Esta visión se resumía en los siguientes principios. Primero, divulgar las luchas populares. Segundo, contrainformación y lucha ideológica contra los medios de información del sistema. Tercero, circular en un lenguaje sencillo investigaciones sobre la realidad nacional. Y cuarto, propiciar la unidad de la izquierda. Mencionemos también que la revista tiene como constante una crítica a la publicidad burguesa de la sociedad post-Frente Nacional, muy en el tono de la crítica a la publicística burguesa que propuso la Escuela de Frankfurt en los años 50. Los principales temas de los artículos giraban en torno a la crítica de la clase política. Se trataba de develar desde los casos de represión policial hasta los truculentos orígenes de poderes como el de Ardila Lule o Julio Santo Domingo, pasando por la despiadada crítica de los políticos tradicionales del momento, Álvaro Gómez, Alfonso López y María Eugenia Rojas, entre otros. Había igualmente una columna exclusivamente dedicada a parodiar a la clase política, llamada Macondo, y redactada por García Márquez. Parte de esta crítica al sistema era también la exposición constante del problema del costo de la vida y la desigualdad social. En cada número se encontraban artículos dedicados a los problemas del campesinado, los trabajadores urbanos y los desempleados. En la columna La historia prohibida, Fals Borda exponía antecedentes históricos del campesinado colombiano, contando historias hasta entonces desconocidas por el gran público. Las carátulas internas de la revista siempre se caracterizaron por ser fuertes y vívidas de color. Se trataba de impactar con una gráfica francamente agitadora. En las caras interiores, que no eran en policromía como la portada, había no obstante una gráfica fuerte que combina la caricatura, el dibujo, la fotografía y el fotomontaje. En la época, sería difícil encontrar alguna otra revista política, mucho menos de izquierda, con todas estas características juntas, pues, como el contenido, la gráfica típica de las publicaciones de izquierda carecía tanto del presupuesto como del sentido vanguardista que tenía Alternativa, en especial en las ilustraciones y el fotomontaje. Como hemos visto, los medios alternativos buscan la transformación o el cambio social y es bajo esta perspectiva la comunicación alternativa consiste en un proceso de diálogo, nacida de la participación y la acción colectiva, mediante la cual los individuos determinan las necesidades a satisfacer para la mejora de sus vidas, ya que son los sujetos de las comunidades afectadas quienes entienden mejor su propia realidad. Siendo esto de esta manera, ¿se puede seguir considerando la comunicación alternativa como una tarea de izquierda? No se cuestiona que sea una de las tareas de la izquierda, sobre todo si hablamos en el marco del socialismo del siglo XXI. ¿Por qué considerar la comunicación alternativa un trabajo y obra de la izquierda? Sabiendo que la podemos mirar desde un marco más profundo. La comunicación alternativa, más que una oposición rebelde sin causa, es una mirada a los cambios de vida que nosotros mismos podemos generar en la sociedad. Debemos educar a la gente, explicarles que sí se puede tener un punto de vista diferente, con argumentos que siempre puedan ser escuchados, leídos u observados, sin que tenga malas consecuencias, sino que por el contrario enriquezca a la pobre sociedad sin opinión a la cual pertenecemos. Nos vemos en otro encuentro.